vamos a dar comienzo al pleno del 24 de agosto del 2020. Primer punto de orden del día, aprobación sin proceder, borrador del acta de la sesión anterior, 30 del 7 del 2020. Señora secretaria. Bueno, perdón. ¿Aprobación? ¿Hay algo por ahí? ¿No? Aprobado. Punto 2. Aprobación inicial sin proceder, modificación puntual del FON número 17. Asunto determinado Comisión Informativa de Ordenación del Territorio celebrada el 24 de agosto del 2020. Se explica, señor presidente, que la modificación puntual del FON se trata de una modificación estructural que llevará consigo la designación de parte del vial público SL Vial 15 y el sistema local SL 669, que permitirá la creación de parcelas patrimonializables, vial que no tiene mucho sentido ya que se encuentra al lado de la autovía. Esta modificación permitirá dar al vial frontal una mayor sección, generando y ampliando la zona verde existente, reordenando el sistema local viario y el sistema general nacional de equipamientos e infraestructuras. Continúa diciendo, señor presidente, que la competencia para la aprobación de esta modificación estructural corresponde a la Consejería. En este momento se iniciará el trámite con la apertura de información pública, trámite de audiencia y concertación interadministrativa. Informes técnicos. Una vez concluido este procedimiento, se meterá a la intervención del ayuntamiento, remitiéndose a la Consejería para su aprobación definitiva. Los señores asistentes acuerdan su paso a pleno en los términos señalados. ¿Algún turno de palabra? ¿Sandra? ¿Algún? ¿Nada? Pues, ¿cuántos a favor? No. ¿Cuántos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 3. Aprobación y iniciar sin proceder y creación de la entidad del Parlamento. Visto igualmente, Comisión Informativa celebrada el 24 de agosto, manifiesta, señor presidente, que someterá a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la creación y aprobación de los estatutos de la entidad urbanística colaboradora de conservación de Rabanal, sector sub-P 11 del POM. Tomando en cuenta los mismos y señala que deberá cumplirse la apertura del trámite de audiencia de información pública. Una vez emitidos los informes de los servicios internos del Ayuntamiento, se pasará a la aprobación del Pleno. Definirá el registro de entidades urbanísticas colaboradoras que comenzará a funcionar cuando sea producido la corrección de las copias de urbanización del sector por parte del Ayuntamiento y se entregan a la entidad para su conservación. Los señores asistentes acuerdan su pasación en los términos señalados. ¿Alguien se pregunta? Sí, buenos días a todos. Simplemente para hacer una pregunta de urbanismo, hay un informe urbanístico que hace referencia a los informes de Acualia, que de situaciones que deberían quedar resueltas. No sabemos en qué estado están esas actuaciones, simplemente para que Sí, se pone manifiesto de manera incidental en el informe de la aprobación de los estatutos, aunque no tenga luego incidencia realmente en la entidad, porque debería quedar resuelto antes de la aprobación. Consiste básicamente en que la tutoría o una de las tutorías de saneamiento del sector pasa a través de una parcela que por tanto genera una servidumbre de paso a una parcela que se queda libre de edificación y que debe quedar constancia cuando la entidad comience a operar que hay una tutoría que va a pasar. Básicamente eso. ¿Alberto? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 4. Recepción si procede, resto de paralelos de organización sub-E. Examinado Comisión de Organización del 24 de agosto, explica al señor presidente que se había recepcionado la zona de Beretilla 2, precisamente la celita con Beretilla 3, pero quedaron pendientes la parte crítica con la actual nave de seguridad por parte del técnico de medio ambiente para señalar que se ha ejecutado con cooperativa aprobado. Por tanto, procedería la recepción definitiva de este producto el resto de zona verde. Entonces, este acuerdo de pasaje ¿Algo turno de palabra? Pues, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Punto número 5. Resolución, recurso de reposición respecto a acuerdo plenario el 30 de 12 de 2019 de ejecución fase 4 y 5 de Televilla, Surco 10, y en su caso, ejecución de obras de paralización de las fases 4 y 5 de Televilla. Comisión informativa de relación del territorio del 24 de agosto, señala el señor presidente que el pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de diciembre de 2019 acordó la ejecución parcial de la Junta de Urbanización Vanessa 4 y 5 por parte del Grupo Castilla-La Mancha. Como agente organizador, presenta recurso de reposición porque el acuerdo de ya que entiende que el acuerdo debería en la fase 4 haber recibido todas las instalaciones y respecto a la fase 5 también realizar. Continúa el señor presidente que en diciembre había unidades de obra de la fase 5 que no estaban ejecutadas, ya que el resto se recibieron. Además, se el informe de luz y Acosta. En este momento procedería a desestimar el recurso de reposición presentado por la Junta, ya que el acuerdo de pena sin recibir el alumbrado público, debido a la hoja de la zona convencional, ya que la ha presentado sobre el blog de los viales distintos. Los señores asistentes a las posiciones que señalamos. ¿Alguna palabra? Sara. Bueno, y de nuevo simplemente para que las claves urbanos y hay unos informes en el cliente de futuro de febrero de 2020 para saber si se han solucionado todas las situaciones de esta. Sí, y los hay algo posteriores. En el cliente que tenéis, probablemente no se haya incluido posteriormente ya queda las cuotas o necesidades que faltaban. Si bien el reglamento el reglamento del no obliga a hacer una producción sobre necesidades y sobre tensiones para el mercado exterior, nosotros aquí nos tenemos entendido que era necesario también un concepto que se pudiera. Sí que es verdad que ese sector realmente cuál le tenemos la opción, va a ser que mantenga el público, no va a ser el informe nosotros siempre es lo que pedimos a CITEL. Es informe el problema está en el expediente, porque eso que luego hace el secretario de atención en su informe de mayo que no existía, cuando sí que existía, lo que pasa es que existía cuando pero sí que existía. Hay otro posterior en el que queda funcionando. Raúl, Andrés, Tania. Pues simplemente que nos facilites el informe posterior, ¿no? Porque yo, vamos a lo error, no lo he visto en el expediente. Vale, gracias. Perfecto, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 6. Aprobación si procede reconocimiento extrajudicial 6-2020. Dictaminado en Comisión Informativa de Hacienda del 24 del 8. Señor presidente, explica el contenido del expediente de reconocimiento extrajudicial 6/2020, que supone un importe total de 95.367,53 euros, correspondiente a facturas del año 2020 sin formalización contractual, existiendo crédito presupuestario suficiente para asumir el gasto con cargo al presupuesto 2020. Dictaminado el expediente, se acuerda su paso. ¿Algún turno de palabra? ¿No? Pues, sí, mira, ay, perdón, perdona, Sandra. Nada, no te preocupes. Hemos visto en el expediente que hay un reparo por parte del interventor, pero no sabemos muy bien a qué se refiere. Es que hay muchas facturas dentro de este reconocimiento extrajudicial. Entiendo que se refiere a algún apartado en concreto, pero no sabemos a cuál. Simplemente si nos lo pueden aclarar. Gerardo. Buenos días. Es un reparo global, es un reconocimiento extrajudicial y por lo tanto lo que está indicando es que el ayuntamiento tiene que tener ya un contrato. Él admite que tenemos una partida presupuestaria, pero que el reconocimiento siempre lleva como consecuencia que el interventor ponga una opinión que dice, bueno, hay un crédito, pero por favor, en un tiempo debéis de tener ya lo que es el contrato para evitar un reconocimiento extrajudicial. Es lo único. Sandra, Raúl, ¿alguien? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 7. Aprobación si procede, moción presentada por el Grupo Popular instando al Gobierno de España no apropiarse de los recursos de las entidades locales. Primer turno de palabra, Sandra. Sí. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Illescas, conforme a lo visto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente moción. Exposición de motivos.
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19, las entidades locales pusieron en marcha medidas adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el Gobierno central para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España, que durante la fase madura de la pandemia no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. Ante esta situación, las entidades locales de todo signo político, a través de los órganos de la Federación Española de Municipios y Provincias y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, han solicitado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses al Gobierno de España medidas como: 1. Poder disponer del 100% de los remanentes de tesorería, sus ahorros, los ahorros de los vecinos, generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero contra la pandemia, después contra la crisis social, sanitaria, social y económica derivada de la misma, sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado. 2. Transferencias de una parte proporcional de los fondos europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. 3. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte público y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital. En el mes de julio, el Gobierno de España presentó a la FEM una propuesta de acuerdo que no respondía a las necesidades y peticiones de las entidades locales. Excluía al mundo rural y a más de 3.000 entidades locales que han cerrado 2019 con deudas y no han tenido remanente de tesorería positivo. Destruía la autonomía local reconocida en la Constitución y suponía un chantaje inaceptable a todos los ayuntamientos y diputaciones de nuestro país. La Junta de Gobierno de la FEN aprobó el 3 de agosto, con los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas más el voto de calidad del presidente de la FEN, el socialista Abel Caballero. Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este órgano directivo de la FEN apoyó esta propuesta. Partido Popular, Ciudadanos, PERCAT votaron en contra y los socios de gobierno de Sánchez, Izquierda Unida, Podemos se abstuvieron. El 3 de agosto fue un día tristemente histórico para la institución que representa y debe proteger los intereses de todas las entidades locales, puesto que por primera vez se rompía el consenso que siempre había presidido su actuación. El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta del acuerdo no contaba con el aval de la FEN, aprobó el 4 de agosto el Real Decreto Ley 27/2000 de 4 de agosto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales, que mantiene los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los miembros que integran esa institución y que incluso cambian las condiciones pactadas con los alcaldes socialistas de la FEN el mismo día. El Gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones a ingresar a las entidades locales entre 2020 y 2021 totalmente condicionado, puesto que solamente se repartirá entre las entidades locales que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales al 31/12/2019, minorando por una serie de conceptos reseñados en el artículo 3.1 del Real Decreto Ley 27/2020, durante 17 años desde el 2020 a 2037. A cambio de que las entidades locales cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los vecinos, el Gobierno les ofrece un fondo que supone solamente una pequeña parte de sus ahorros y que deberán emplear únicamente las actuaciones definidas por el Gobierno en el propio Real Decreto Ley 27/2020. En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución española, que consagra los principios de autonomía y suficiencia financiera como base en la gestión de las entidades locales. Por lo puesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Illescas presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Manifestar 1. El apoyo expreso del Ayuntamiento de Illescas al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real Decreto Ley 27/2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos. 2. El profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEM para lograr un acuerdo que diera una apariencia de apoyo unánime de las entidades locales al Real Decreto Ley 27/2020. Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes socialistas y de Izquierda Unida Podemos en la FEN, excluyendo al resto de fuerzas políticas en representación de dichas instituciones. Solicitar a los órganos representantes de la FEN la reprobación de su presidente, Abel Caballero, por
No transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre la negociación con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución. No defender los intereses de las entidades locales como está obligado a hacer por razón de su cargo. Provocar con esa actitud que por primera vez en la historia de la FEM se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo. 4. El compromiso del Ayuntamiento de Illescas con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales, que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el Gobierno de la Nación. 5. Y un profundo rechazo a este ayuntamiento a cualquier medida del Gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo. Instar al Gobierno de España a 6. Respetar y garantizar la autonomía de la Constitución española y las leyes que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto. 7. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los portavoces de los grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha y a la Junta de Gobierno de la FEM. Pues una vez leída la moción, primer turno de palabra, Sandra, por si quieres defender. Vale. ¿Sí? Pues venga, Andrés. Andrés. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Hoy el Partido Popular nos trae una moción tipo, marcada, por lo tanto, por su cúpula nacional o su estructura nacional o como pueda ser. Este grupo municipal, precisamente por eso, considera que esa es la que debemos interpelar y no al grupo municipal que presenta la señora Hernández. En primer lugar, porque se abren dos escenarios con esta moción. El primero, que parece que el Partido Popular no recuerda estos 9 últimos años en los que estuvo gobernando. Parece que tiene o tiene algún tipo de problema de memoria o realmente sabe lo que pasó y es peor todavía, porque utilizar este tipo de artimañas con lo que está viviendo España, la verdad es que es lamentable, nos parece lamentable. Esta misma semana, además, se cumplía precisamente los 9 años de la modificación del artículo 135 de la Constitución española. Un artículo que vinculaba precisamente que al final todos los ayuntamientos se vieran forzados a primar la deuda sobre el resto de servicios que ofrecen a sus vecinos y vecinas. Posteriormente, en 2012, se generó la ley Montoro, la que fue conocida ya, más que conocida por todos y por todas, la ley Montoro, la ley 2012 de estabilidad presupuestaria, a la que apela precisamente esta moción y que habla de sus bondades, en la que se obligaba a todos los ayuntamientos a utilizar sus remanentes a dar a la banca. De hecho, en el pleno anterior, en este que hemos aprobado el acta, hicimos eso. Hicimos una modificación de crédito para dar nuestro remanente a los bancos. Se ve que, no sé, para los bancos sí, pero para los vecinas y vecinos no. Posteriormente, también no entendemos la palabra apropiar dentro de esta moción, ya que la FEM lo que está pidiendo es, de manera voluntaria, que se vayan dando esos remanentes. De hecho, ha habido municipios gobernados por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos, como pueda ser el de Barcelona, que se han negado a dar esos remanentes. Y, por lo tanto, es totalmente legítimo. Hablan también, hablan y sigo hablando y apelando a nivel nacional, ya que esta moción, como bien he dicho, es tipo. Entre comillas, de los ahorros de los vecinos y vecinas. Bueno, y vecinas no, los ahorros de los vecinos. La verdad es que bienvenidos y bienvenidas a la lucha, compañeras, porque es algo por lo que ha estado peleando Izquierda Unida, Podemos, Unidas Podemos, Unidas por Illescas, todos durante estos 9 años, precisamente para que se reconociera que son los ahorros de los vecinos y vecinas y que tienen que ser utilizados por los vecinos y vecinas y no dar
ese dinero y no dar ese dinero a la banca. Además, hay que tener en cuenta que España es un Estado, o debe ser un Estado solidario, precisamente para que los ayuntamientos que más dinero tengan puedan facilitar que ayuntamientos de distinto color político, no hace falta que sean ni del mismo color político, puedan tener recursos también y puedan acceder a todo esto, porque si no al final generaremos más de 8.100 en España, que son los municipios que hay en España, y creo que eso al Partido Popular no le gustaría, desde luego, que hubiera 8.100 Españas. Por otra parte, hay que remarcar también, como bien decía la moción, que este acuerdo al grupo confederal de Unidas Podemos no le gusta, porque apareja precisamente el Real Decreto 27/2020, que lleva aparejadas otras medidas que de verdad son realmente dañinas para el conjunto de la ciudadanía. Pero la postura que ha marcado el Grupo Confederal de Unidas Podemos ha sido precisamente seguir negociando para eliminar los aspectos más lesivos y seguir trabajando. Por eso se abstuvo, por seguir trabajando y por seguir no poniendo palos en las ruedas precisamente a esta situación. Termino ya mi intervención apelando al equipo de gobierno sobre este mismo Real Decreto. Este mismo Real Decreto autoriza ya la utilización de estos remanentes por decreto de alcaldía. Podemos utilizar ese dinero precisamente pues, para las iniciativas. No voy a dar ninguna porque al final entrarían demagogia. Y el equipo de gobierno conoce de sobra las necesidades que tiene este ayuntamiento. Que tengan por cuenta y tengan seguro que en eso este grupo municipal les va a apoyar y va a estar a su lado siempre. La utilización de remanentes para poder utilizarlos precisamente, volver a lo que decía la moción, utilizar los ahorros de los vecinos y vecinas y los ahorros de este ayuntamiento para precisamente sus vecinos y vecinas o los vecinos y vecinas de otros municipios. Muchísimas gracias. Ciudadanos, Raúl. Hola, muy buenos días a todos. Todos estamos de acuerdo que la situación que estamos viviendo y que viviremos en un futuro próximo supone un hecho sin precedentes. Esta circunstancia hace que situaciones excepcionales requieran medidas excepcionales y sin duda no hay mejor manera de reflejar esas medidas excepcionales que trabajando de forma conjunta en sacarlas adelante, del que creo este ayuntamiento somos un claro ejemplo. Sin embargo, no podemos obviar las críticas recibidas por el Gobierno de España, no solo en la gestión médica de esta pandemia, sino en la gestión económica. No son pocos los colectivos y las asociaciones que día tras día critican las nulas medidas llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación y que les están llevando a una situación de ruina inmediata. Por eso es obvio que cuando se hacen las cosas bien, no deben faltar hombros suficientes para arrimar, para sacar adelante las situaciones, pero cuando se hacen mal o muy mal, hay que ser crítico y firme y hacer que las decisiones se encaminen a lo que alto y claro se están exponiendo a nivel nacional e internacional y que nuestro Gobierno de forma reiterada se empeña en hacer oídos sordos. Por eso, quitar los ahorros a aquellas entidades locales, a esos ayuntamientos que se han preocupado en hacer las cosas lo mejor posible y que con esfuerzo han conseguido mantener sus cuentas a flote ante posibles circunstancias excepcionales, es todo un ejemplo de ineficacia e ineficiencia y muy poco respeto por la profesionalidad de quien sí hace bien su trabajo. Un gobierno como el actual, que ya no es que trabaje en el cortoplacismo, sino que trabaja en la más absoluta inmediatez, no puede pretender que con lo que no se espera los ayuntamientos tengan sus recursos a la espera de que en tiempos mejores, que tardarán mucho en llegar, el buen gobierno se los devuelva condicionado. Por eso nuestro más rotundo no a que los recursos generados por la gestión de este ayuntamiento, por ejemplo, y de sus vecinos, sea cedido al gobierno central. Tenemos la costumbre también en este ayuntamiento, no sé si es buena o mala, yo al menos pienso que es cuestionable, que sea el ayuntamiento el pequeño el que ayuda al grande, y ahí tenemos los ejemplos de las construcciones de colegios e institutos, cuyos fondos hemos adelantado a la espera de que se nos devuelvan. Pero sin embargo han sido fondos con fines concretos y palpables, y que luego esos fondos se recuperen o no, serán los colegios e institutos los que quedarán para beneficio de los vecinos. Y permítame que cuestione dónde irían los fondos si saliesen de este ayuntamiento al gobierno central. Sin embargo, en esta moción, como en otras que son fruto de presentación masiva en ayuntamientos, caemos en la pérdida de rumbo del origen de la misma y mezclamos conceptos como lo que nos propone el Grupo Popular en el punto 1 con el recurso de inconstitucionalidad que su grupo ha presentado en el Congreso, el rechazo de la actuación del Gobierno ante la negociación de la FEM o la reaprobación del presidente de la FEM. En definitiva, que de considerar como punto fundamental el respeto a la gestión económica y financiera de los ayuntamientos y a la negativa a que los fondos remanentes pasen al Gobierno central, con lo que estamos totalmente de acuerdo, pasamos a una serie de puntos que, estando en acuerdo o desacuerdo con todos o con parte, conforman un todo que nos impiden votar a favor de los 7 puntos de esta moción.
En base a lo expuesto, desde nuestro punto de vista, estaríamos dispuestos a apoyar la moción siempre que se retirasen los puntos primero, segundo y tercero. El primero, porque consideramos que es un punto partidista y que debe ser valorado y considerado a nivel de gobierno que se presente y que de poco o nada sirve que desde una institución local como esta se apoye o no. Y en el punto 3, que aunque podamos considerar cuestionable la actuación del presidente de la FEN, de nuevo queda lejos la finalidad de la moción, que es, como su nombre indica en su título, instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. Simple y llanamente eso. Dicho esto, si el Grupo Popular decide no incluir en la moción estos puntos indicados, nuestro voto será a favor. Y si decide mantenerlos priorizando sus intereses de partido contra la voluntariedad de un consenso mayor, nuestra postura será de abstención. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Sandra. Sí, buenos días. En primer lugar, voy a contestar al portavoz de Ciudadanos antes de dar mi argumentario sobre toda la moción. Nosotros queremos dejar claro que el principal objetivo de esta moción es que no se den los ahorros de Illescas al Gobierno de España. El resto de puntos pueden eliminarse de manera inmediata de la moción y que quede como un acuerdo por consenso, si así lo consideran el resto de partidos políticos, de que no se den los ahorros de Illescas y de los illescanos al Gobierno de España. Y a partir de ahora voy a hacer el argumentario sobre la moción que nosotros hemos presentado. Efectivamente, el Partido Popular dice no a este Real Decreto Ley porque entendemos que no responde a las necesidades y a las peticiones de las entidades locales, es decir, del Ayuntamiento de Illescas, que es el que nosotros nos importa en este momento, excluye al mundo rural y a más de 3.000 entidades locales que han cerrado el ejercicio de 2019 con deuda o que no han tenido un remanente de tesorería positivo y, por tanto, destruye la autonomía local reconocida en la Constitución. Las entidades locales solicitaron por unanimidad al Gobierno de España poder utilizar el 100% de su remanente de tesorería para gastos generales como recurso imprescindible para las entidades locales, un fondo de 5.000 millones de euros adicional e incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquellas que no dispusieran de remanente de tesorería o consideradas en situación de riesgo financiero. Otro fondo para el sostenimiento del transporte público urbano colectivo y un tercer fondo para la gestión del ingreso mínimo vital. Por último, también solicitaron participar en el Fondo de Recuperación de la Unión Europea. El Gobierno ofrece un acuerdo en el que habilita un fondo de 5.000 millones de euros a ingresar a las entidades locales entre el ejercicio de 2020 y 2021, totalmente condicionado, puesto que dicho fondo solamente se repartirá entre las entidades locales que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería, minorado por saldos de las cuentas de acreedores, con operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos a 31 de diciembre de 2019. Y una vez descontados, el que puedan aplicar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto Ley, así como los importes destinados a financiar modificaciones de crédito aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Durante 17 años, ni más ni menos, es decir, desde 2020 hasta el 2037. El Partido Popular no está dispuesto a aceptar un chantaje que supone entregar 15.000 millones de euros de todos los vecinos para que el Gobierno los utilice en su agenda política durante casi 2 décadas, mientras que las entidades locales se ven privadas de dichos fondos y, por tanto, no podrán atender las necesidades de sus vecinos. Y lo explicaba muy bien y estamos completamente de acuerdo el portavoz del Grupo Ciudadanos. Acabamos de atravesar una crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos que nuestro país no ha visto desde hace décadas. Y en realidad los que han sacado adelante los municipios han sido las entidades locales y no el Gobierno de España. Porque mientras en este ayuntamiento en concreto se estaba trabajando por parte de todos los grupos políticos, no recibíamos absolutamente ningún tipo de ayuda del Gobierno de España. Y es ahora el Gobierno de España el que quiere venir a que los ayuntamientos le demos nuestros ahorros para seguir con su agenda política. Este acuerdo implica que las entidades locales, si quieren acceder a este fondo, no podrán gastar este año el 100% de su remanente como lo solicitaban, puesto que estará en manos del Gobierno, que empezará a devolverlo a partir del año 2022. Si las entidades locales aceptan entregar su liquidez en un ejercicio en el que se han recaudado menos y en el que han gastado más
por las necesidades de la pandemia, tanto sanitaria como económicamente, ¿no cree el Gobierno que pone en peligro la estabilidad presupuestaria y financiera, el pago a proveedores, y que por tanto agravaríamos más la crisis, especialmente de los pequeños proveedores de la administración local? Por otro lado, muchas entidades locales han decidido traspasar esta liquidez a sus vecinos, posponiendo el pago de impuestos. Si se entregan sus ahorros al Gobierno durante 17 años, ¿qué tendrán que hacer? ¿Pedir más dinero a los vecinos? ¿Pedir un préstamo de tesorería para dárselo al Gobierno? Si además unimos que en estos momentos de crisis económica la recaudación de lo no pospuesto ha caído de forma significativa por la crisis económica en familias, autónomos y empresas, precisamente los remanentes de las entidades locales son las que ayudan a tapar esos agujeros, o los déficits de servicios como el transporte de viajeros, que si le damos el dinero al Gobierno no tendremos margen para cubrirlos. Es decir, la propuesta del Gobierno de España generará tensiones de tesorería en muchas entidades locales y la necesidad de pedir préstamos o incluso el riesgo de incurrir en déficit. Un sinsentido cuando la mayoría de las entidades locales cuentan con una situación financiera saneada y no necesitan recurrir a préstamos, salvo que el Gobierno consume su chantaje y se apropie de los ahorros de sus vecinos. Excluye a 3.508 entidades locales que, según los datos del Ministerio de Hacienda a fecha 31 de diciembre de 2019, tienen deuda, y a todas aquellas que tengan un remanente de tesorería negativo. Esto es así porque, según la propuesta presentada, el Gobierno repartirá los 5.000 millones de euros única y exclusivamente entre las entidades locales que se adhieran al acuerdo, y solo podrán adherirse a aquellas que tengan el remanente de tesorería positivo, y aquellas entidades locales con deuda primero deberán amortizar la misma y tras la amortización puedan quedarse sin remanente de tesorería, es decir, excluidas del fondo. Por ejemplo, quedan excluidas de este fondo ciudades como Zaragoza, Murcia o Granada. Vulnera además la autonomía local consagrada en el artículo 137 de la Constitución, puesto que el acuerdo obliga a las entidades locales a gastar el dinero recibido, tanto el dinero del fondo de los 5.000 millones como las amortizaciones del préstamo, en una lista de actuaciones claras y definidas por el Gobierno y que siguen instando a su agenda política. Es decir, este acuerdo obliga a las entidades locales, incluso a aquellas que no tienen deuda y cuentan con superávits elevados, que no están sujetas a las obligaciones y por tanto pueden disponer de su superávit libremente a atender las necesidades de sus vecinos, es decir, a usar el dinero de sus vecinos para implantar la agenda política del Gobierno, y no les permite aplicarlo a las actuaciones que las entidades locales consideran más necesarias para los vecinos. Entre las actuaciones permitidas por el Gobierno no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos, empresas y comercios. Además, el fondo creado para paliar el déficit del transporte público a través de este Real Decreto es totalmente insuficiente. 275 millones de euros que podrán llegar a 400 millones de euros cuando las entidades locales habían solicitado 1.725 millones de euros. Hablaba el portavoz del... no me ha quedado muy claro si al final es Unidas por Illescas, Izquierda Unida, Podemos, porque una misma persona ha hablado hasta 4 partidos políticos que representa. Y acusaba de que estamos ante una moción tipo, pero al final él hablaba de la postura del Grupo Confederal. Aquí mociones tipo traemos todos los partidos políticos y posturas también traemos todos los partidos políticos. Me parece hasta de mal gusto calificar la moción como tipo de manera despectiva cuando todos traemos mociones tipo, todos tenemos una postura dentro de nuestros partidos y yo acabo de demostrar que la postura de mi partido es una, mi moción trae una serie de puntos y de acuerdos, pero que lo que realmente le importa al Partido Popular son sus vecinos y por tanto podemos y estamos dispuestos a dejar un único acuerdo dentro de esta moción, que sea la de no entregar nuestros ahorros y los ahorros de los vecinos de Illescas al Gobierno de la Nación. Artimañas con lo que está viviendo España, artimañas las del PSOE, las del Gobierno de coalición socialcomunista. Eso sí son artimañas, que viene ahora a robarnos los ahorros de todos los vecinos y que después de no haber hecho absolutamente nada durante la crisis, no haber apoyado absolutamente en nada a las entidades locales,
viene ahora a querer llevarse nuestro dinero. Y en la primera intervención nada más. Gracias. Gracias, Sandra. Gerardo, por el grupo PSOE. Buenos días. Bueno, yo le voy a dar un enfoque técnico, un análisis técnico, sobre todo de carácter fiscal, ¿no?, contable y económico, de lo que supone este Real Decreto, pero bueno, primero empezar por la moción, ¿no?, lo que ha comentado Alejandra, la propuesta, ¿no?, que plantea el Partido Popular. Bueno, eso que hemos escuchado a Andrés, a Raúl, también comentar, ¿no?, lo que ellos opinan, sobre todo de esta moción. A ver, como ha comentado Andrés, bueno, es una propuesta tipo, es una moción, perdón, estándar, y bueno, que luego tiene puntos, ¿no?, como ha comentado Raúl, que es a nivel de otra cualidad política, ¿no?, de lo de haber y demás, que ahí yo no voy a meter. Yo sí voy a hacer una interpretación, ¿no?, voy a resaltar los puntos que conlleva el Real Decreto. A priori, bueno, robar ahorros, que el Estado no nos quita la autonomía financiera, hombre, primero son expresiones un poco elevadas. No corresponde a lo que es la realidad. Nadie nos roba. Primero, es carácter voluntario y atendiendo a la situación económica del ayuntamiento. No he escuchado hasta ahora a nadie comentar que el Estado, a través de este Real Decreto, lo que le está diciendo a la entidad local es, primero, ¿el tema cuál es? La causa, perdón, es la pandemia. Es una situación, como comentaba muy bien antes Raúl, atípica, extraordinaria. El Estado, a través de este Real Decreto, lo que pretende es obtener fondos vía deuda. Deuda a favor de las entidades que aporten al Estado ese dinero que procede de un remanente, y por favor, un remanente saneado. Un remanente saneado. El Real Decreto lo matiza muy bien. ¿Qué significa un remanente saneado? Un remanente que es aquella parte o aquel importe que tiene el ayuntamiento no gastado una vez aplicado, como muy bien ha comentado Alejandra, de todas aquellas partidas que al final hace un remanente ajustado. Pero además, como ha hecho este ayuntamiento, y ya voy a hablar de Illescas, como ha hecho este ayuntamiento, a través de una modificación de crédito, vía suplemento de crédito, si no me equivoco, Aida, que es reducir el importe del endeudamiento. El Estado no quiere, a través de este Real Decreto, a nivel técnico, ojo, estudiando el Real Decreto, no quiere dar problemas a ninguna entidad local. Lo que está diciendo es que por esta situación de pandemia necesita fondos para poder cubrir y le dice a aquellos ayuntamientos que puedan disponer de esos fondos para prestárselos al Estado de nuestra nación, como ahí comenta la moción que me gusta, nación, por supuesto que sí, nación, mi país, España, por supuesto. Y es lo que me dice el Estado. Oye, ¿cómo estás tú de remanente? Que lo sepan todos los ciudadanos. Los ahorros de los illescanos se los va a llevar el Estado. Pero por favor, vamos a puntualizar. Lo que te dice el Estado es, primero, el equipo de gobierno de cada ayuntamiento atendiendo a lo que digan los órganos de control interno, la tesorería y la intervención. Nos tienen que decir primero la disponibilidad que hay en tesorería, porque tú puedes tener un remanente y tu tesorería está tan ajustada que a lo mejor no puedes ceder porque vas a tener problemas para hacer pagos a proveedores, etcétera, etcétera. E intervención que dice, bueno, visto lo que me dice tesorería, ahora viene el proceso de fiscalización y lo marca el Real Decreto. Y lo marca el Real Decreto. Por lo tanto, la decisión del ayuntamiento no está obligada. Está primero que tengas un remanente positivo ajustado con todas esas variables. Es decir, el remanente real, el que tú tienes ahí anclado, ¿vale? Y que antes de este Real Decreto tenía un objetivo muy claro, que era endeudamiento, como se ha hecho Raúl. ¿Os acordáis cuando aprobamos el presupuesto 2020 que comentaba Raúl? Oye, Gerardo, el endeudamiento
de la banca. Dices, espérate, ¿cómo va ese importe? Pues ya está, con esta modificación ya le hemos pegado un ajuste de más de un 60%. Por lo tanto, si el ayuntamiento decide que ese remanente se presta al Estado, ya se ha deducido el endeudamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La puntualización, la estabilidad presupuestaria. Por favor, por favor. Luego iremos viendo lo de la moción, que hay 4 puntos que quiero destacar. Estabilidad presupuestaria. El Real Decreto en ningún momento te dice romper la estabilidad presupuestaria. Es más, está supeditada a la ley orgánica del 2012 de la estabilidad presupuestaria. Ni que decir tiene. El Estado lo que no quiere luego es plantear problemas de ayuntamientos que ceda como préstamo ese dinero y que luego al cabo de un año o dos tenga problemas en su estabilidad. Eso es lo que no quiere el Estado. Lo único que quiere es que el Estado le pida al ayuntamiento que haga bien sus deberes. Y te digo, oye, si me prestas ese dinero es porque realmente es un remanente y puedes seguir con tu estabilidad y sostenibilidad financiera. Ojito con los términos. La capacidad que yo tengo para poder pagar a los proveedores y todo mi capítulo 1 al 7 de mis ingresos que estén nivelados con mis gastos. ¿Eso quién te lo dice? El presupuesto. Hace unas semanas hemos aprobado un presupuesto para este municipio, Illescas, de más de 34 millones. ¿Había equilibrio entre ingresos y presupuestos? Sí, por supuesto. Un ayuntamiento, si presta, por favor, presta ese remanente ajustado y totalmente saneado al Estado, al siguiente año va a presentar un presupuesto con un déficit? No. Y si lo hace es que ha hecho mal el presupuesto o ha entregado un remanente cuando no tenía que haberlo entregado. El Estado no te obliga. Autonomía financiera. Le oiga, yo mi autonomía financiera la tengo en el momento que yo gestiono de forma independiente mi presupuesto. Es lo que se está haciendo ahora mismo en este país, en esta nación, en España. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ley de estabilidad presupuestaria lo que también te permite es, una vez que tú tengas nivelado tu presupuesto, ¿dónde va ese superávit? Recordando, como ha comentado Andrés tiempos atrás, hay que decir que hay una flexibilización. El superávit antes solamente era para, lo que es el remanente, era solamente para quitar endeudamiento. Luego se flexibiliza y te dice, oye, inversiones financieras sostenibles para dar cierto oxígeno a los ayuntamientos. ¿Qué es lo que te dice el Estado? Oiga, mire, me hace falta dinero. Raúl, que sí es verdad, me hace falta dinero, es lo que te dice el Estado. Démelo, pero encima yo le voy a dar ahora mismo un 35%. Del aporte que usted me da, al menos un 35%. 40% se paga en el 2020, 60% en el 2021. ¿Para qué? Ni más ni menos. Para poder hacer inversiones o gastos corrientes en una serie de, como es, en cultura, etcétera, etcétera. Que viene muy bien. Eso al ayuntamiento le va a dar más oxígeno. Por lo tanto, es una ayuda que se está dando el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice, oye, es que solamente es para los que dan ese aporte. Bueno, pero es que el Real Decreto también matiza. Oiga, mire, si usted está endeudado, yo también le voy a dar flexibilidad. ¿Cómo? Ya habéis comentado, la regla de gasto, por favor. Nosotros tenemos que cumplir como entidad local siempre que tengamos un endeudamiento mínimo por debajo del 75%. ¿Ok? Que cumplamos con la regla de gasto. Sí o sí. Es lo que me marca la contabilidad nacional. Es lo que me marca ese sistema europeo de cuentas para evitar bancarrota. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, a través de este Real Decreto, y así lo interpreto, ojo, es para todas las entidades. El techo de gasto usted ya lo cumple, pero ojo, cumpliendo la estabilidad presupuestaria. Es lo que me marca el Real Decreto. Mirad, ¿qué incidencia tiene este Real Decreto a nivel contable y, por lo tanto, a nivel económico-financiero? El que a mí me dé un 35% de lo que yo he aportado va directamente a mis ingresos por operaciones no financieras y a mis gastos por operaciones no financieras. ¿Vale?
¿Eso cómo va a repercutir? Pues va a repercutir, si hacemos un análisis un poquito con más detalle, en la mejora de ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la tasa de endeudamiento, lo que yo tengo como referencia es lo que yo debo, que recuerdo que el Ayuntamiento de Illescas se ha quitado un 60% de esa deuda con préstamos, sobre aquellos ingresos corrientes. Como me lo va a transferir como transferencia corriente, como una solución finalista, me va incluso a mejorar el dato. Es un dato que hay que decirlo, a nivel técnico, ¿eh? Si os estáis fijando, yo estoy dando un análisis técnico, por lo tanto, supone una mejora también implícita, pero al final una mejora para poder tener un mayor equilibrio presupuestario. Alejandra, lo que comenta, ¿no? En cuanto a la moción. ¿Ceder todos los ahorros municipales? No. No. El Ayuntamiento de Illescas sí procede a dar en función de lo que marque el tesorero, la tesorera en este caso, y el señor interventor, el importe ajustado, lo que va a hacer es, al Estado le va a decir, te voy a dar un préstamo de un dinero, de un remanente que lo tengo saneado y que no me va a suponer problemas a nivel presupuestario. Eso es lo primero, atendiendo a nuestros órganos de control interno. Eso es lo primero. Segundo, siendo economista, y permitirme, lo que voy a obtener es un 135%. Raúl, mira, por un 135%. Hombre, por lo que si yo doy 1 euro, el Estado a priori ya me está dando el 35%. Y se compromete en un periodo largo, Alejandra, largo, en un periodo largo, es obvio, ¿vale?, a que me devuelvan más intereses, más ingreso patrimonial. Esa es la operación. Incluso en la contabilidad presupuestaria está esa figura. Dinero de las entidades, de las entidades a favor del Estado y que lo debe el Estado. Aida, interventora. Y es así, por lo tanto, es una figura. ¿Qué es lo que ocurre? Que ojalá no tuviéramos este Real Decreto. Significaría que no hubiera pandemia, que no hubiera COVID, que no tendríamos un efecto negativo en nuestra nación, en nuestra España. Ese es el problema. Ha comentado antes Raúl, ante problemas urgentes, medidas urgentes. Pues esta es una medida urgente. ¿Se ha podido haber hecho otro más? Análisis técnico. Este es el Real Decreto. Chantaje inaceptable. Eso no es así, Alejandra. Por favor. Yo, aquí el tema político, pero cuando se presenta una moción, una propuesta con fundamento. Chantaje. ¿De qué chantaje? Lo que me está diciendo el Estado es que necesita fondos y lo que pretende es que de las entidades saneadas dé ese dinero a través de este Real Decreto. Luego, mirad, Partido Popular indica un punto 4 que indica el compromiso del Ayuntamiento de Illescas con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales, que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el Gobierno de la Nación. ¿Cómo? ¿Perdón? Vamos a ver. La entidad local, el ayuntamiento, está regida por una ley orgánica, fiscalizada por un interventor. Y detrás hay un tribunal de cuentas. Perdone. No, vamos a ver. Compromiso continuo. Pero esté el equipo de gobierno que esté. Hay una ley que te marca. Tú estableces un presupuesto y cierras una cuenta general siempre con una ley de estabilidad que es orgánica, que es a través del texto refundido, que es lo nuestro, lo de nuestro país. Y luego está la contabilidad, esta nacional que te marca la Unión Europea para controlar en general a todos los países que están en Europa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, compromiso. Vamos a ver, ¿compromiso está ya? ¿Cómo? Hombre, es que si no estamos hablando de otra variable. ¿Estamos hablando de qué? La figura del interventor. Es lo que hace el interventor. Es lo que hacemos aquí
a nivel de gestión, a nivel presupuestario, a nivel de equilibrio, a nivel de rendir cuentas al máximo órgano, que es el Tribunal de Cuentas, a través del fiscalizador, que es el señor interventor. Yo, este punto 4, no sé por qué se ha puesto, pero lo quiero matizar y así se ha hecho. ¿Vale? Luego, 5. El profundo rechazo de este ayuntamiento a cualquier medida del gobierno que intenta, de España, apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos. Vamos a ver, el Estado no se apropia. El Estado, como he dicho antes, lo que se está haciendo es un préstamo, una deuda. ¿Y qué mayor garante que el Estado? Ninguno. Yo pienso, hombre, yo como español, cuando pienso en el Estado, con independencia del signo político, para mí el mayor garante que tiene este país es el Estado. Por lo tanto, yo no estoy dando un dinero que se apropia al Estado. Esto es lo que te está marcando el Real Decreto. Y para finalizar, mirar, cuando estamos hablando de la estabilidad presupuestaria o de los ahorros, etcétera, etcétera, nosotros como Ayuntamiento de Illescas tenemos un ahorro neto, que ya lo vimos en la cuenta general del 2019, un ahorro neto que no tenemos ningún problema. Si recordáis, el ahorro neto tiene una particularidad, que es tener en cuenta la amortización teórica anual de los préstamos. Este año va a bajar muchísimo. En el 2020, digo, ¿por qué? Porque le hemos ya imputado un 60%. Por lo tanto, nuestro ahorro, ciudadanos de Illescas, nuestro ahorro como ayuntamiento, está más que equilibrado. Está más que equilibrado. Y para acabar, lo que ha comentado antes Alejandra. Gastar el 100% del remanente. Es lo que he entendido, Alejandra, perdóname. En vez de dárselo al Estado como préstamo, en vez de que se presta y luego de que lo devuelve, es gastar el 100% del remanente. ¿Gastar el 100% del remanente? No. El remanente, tú tienes un presupuesto equilibrado y tienes luego una parte de tu saldo en bancos, una vez que se deduce todo lo que ya hemos dicho, etcétera, etcétera, y lo tienes ahí para poder, tal como te marca en la ley, para poder financiar inversiones, etcétera, etcétera. Si lo vas a gastar en otras partidas o para disminuir impuestos. Para disminuir impuestos un remanente. Para aplazar que el ciudadano pague y demás. Aplazar impuestos a nivel financiero, yo no lo veo. Perdonad, llevo un año salario de concejal, pero yo aplazar impuestos, yo no lo veo. Luego, ¿pago a proveedores? Por supuesto. Si el Ayuntamiento de Illescas opta por prestar fondos para ayudar que esta nación, que este país salga victorioso a nivel económico de esta pandemia, ni que decir tiene. Ningún proveedor va a tener nunca ningún problema en cobrar sus facturas. Y ya me anticipo, y el personal. El proveedor y también el personal, nuestra plantilla. No va a haber ningún problema. Es que si no, el ayuntamiento no tiene un remanente saneado. Que ya lo dirá el tesorero y el correspondiente interventor. Gracias, Gerardo. Segundo turno de palabra, Andrés. Sí, la verdad es que, bueno, no sabía que íbamos a tirar por ahí. En primer lugar, pues contestar también un poquito a Gerardo sobre el Real Decreto. Seguimos diciendo que es malo para la ciudadanía, porque sí que bien es cierto que tiene sus disposiciones, etcétera, etcétera, pero tiene las disposiciones adicionales también. Dentro de las disposiciones adicionales está que regalamos 1.000 millones de euros a las eléctricas para compensar todos los problemas que han venido dados por la pandemia. Está también las ventajas fiscales que van a tener grandes empresas que son patrocinadoras de la UEFA Champions League, precisamente por el problema que se va a generar por la pandemia también y por el tema de las apuestas. Al final son un paquete de 250 millones de euros también en beneficios fiscales para empresas como Nike o Visa, que desde luego no son pequeñas y medianas empresas. Eso sin tener en cuenta algo que se ha comentado aquí y que también es verdad. Es un préstamo 15 años. Es bastante tiempo, las cosas como son. Insisto, otra vez, es lo mismo, la postura a nivel nacional del Grupo Confederal
Unidas Podemos es esa, la abstención y seguir trabajando, porque es que la ocasión lo requiere. Como bien decía un compañero, hay que atornillarse a la silla y no levantarse hasta que no se tenga un acuerdo y se vaya para adelante. Y es lo que hay que hacer, dejarse de postureos y empezar a trabajar ya, porque todos nuestros vecinos, vecinas y toda la ciudadanía en el Estado español lo está demandando y hay que hacerlo ya. Con respecto a Alejandra, da la sensación de que el Partido Popular, incluso a nivel local, está verdeando. Se está haciendo un poquito más verdecito. Socialcomunistas. El término socialcomunista, sí, a mucha honra soy comunista, efectivamente, a mucha honra. Pero es algo que yo creo que hay que sacar del tema de hoy, porque es una moción. Yo desde luego no voy a entrar ahí. Y cuando quieras nos tomamos un café y te explico por qué. El espíritu al final de la moción lo has dicho tú y está patente, y es lo que has comentado, Alejandra. No dar los ahorros al Gobierno de España. Vaya solidaridad que tenemos. Somos maravillosos. Pero, sin embargo, vuelvo a decir, en el pleno anterior aprobamos dar remanente a la banca para seguir pagando deuda. Con lo cual, es que no entiendo. A la banca sí y a los vecinos y vecinas cuando a mí me apetece. Porque es que la Ley 2/2012 sigue vigente. A pesar de este Real Decreto que crea la trampita que he comentado antes y que, en serio, asumo como grupo municipal el que si el equipo de gobierno quiere tirar para adelante y empezar a gastar remanente, nos va a tener ahí. Has hablado también, disculpas que al final se hablan de tantas cosas cuando se presenta una moción, de las diferencias que ha habido de Unidas Podemos, Izquierda Unida. Es que han pasado 9 años. En 9 años ha pasado de todo. Ha estado Izquierda Unida, apareció Podemos, se juntaron, hicieron una coalición que se presentaba a las elecciones, que se llamaba Unidas Podemos. En Illescas, nosotras nos llamamos Unidas por Illescas. No es que sea ni mal ni bien, es que han transcurrido 9 años. Y ahora a los 9 años nos damos cuenta de que es que hay que desandar lo que habíamos andado. Por favor, de verdad, lecciones las justitas. Y con respecto a una última cosa, lo de moción tipo, no es que te lo quiera recriminar, es que el archivo que me enviaste por WhatsApp con esta moción se llama moción tipo. Entonces, entiendo que es una moción tipo y como tal la he tratado. No es ni mal ni bien. Es que hasta tú la llamas moción tipo. Por lo tanto, es una moción tipo. No nos bajemos las vestiduras y hablemos de que es que cuando este grupo municipal también ha recibido críticas por ello y se las ha tenido que echar la espaldita. Por lo tanto, nada más en segunda intervención y hasta dejar muy claro que esta moción, la verdad, no tiene sentido, es un despropósito, pero que sí que es cierto que hay ciertos aspectos dentro del Real Decreto 27/2020 que hay que revisar y que, desde luego, no me cabe duda que el Grupo Confederal de Unidas Podemos va a trabajar para minorar el daño que van a hacer a la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Raúl. Bueno, lo primero agradecer a Gerardo la clase magistral de nuevo de economía local. La verdad es que se aprende bastante escuchándote. A ver, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que te has comentado realmente. Tú sabes que a nivel económico, pues afortunadamente, pues un poquito, pero también sé que el endeudarse no siempre es tan bueno y que actualmente tenemos una deuda pública a nivel nacional brutal y que afortunadamente a nivel local, si la hemos podido reducir, porque este ayuntamiento ha hecho bien su trabajo, pues me parece fantástico. No estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, que es devolver la deuda a la banca, sino devolver la deuda que te habían contraído el ayuntamiento. Creo que es devolver lo que se ha pedido. Creo que hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Es cierto que el ayuntamiento no está obligado a hacerlo, pero creo también que cuando una institución es responsable de sus actos y de su economía, pues no necesitaría otras ayudas, como en este caso tener que solicitar, aunque sea voluntariamente, a los ayuntamientos que puedan hacerle partícipe de sus errores, que yo creo que al fin y al cabo, pues el tener que estar solicitando esos remanentes o esos sobrantes de la buena gestión de los ayuntamientos a nivel nacional, pues no deja de ser un poco el asumir unos errores de gestión que te hacen tener que necesitar unos fondos que ya no te llegan ni de Europa, porque ya recordemos que nos han dado o nos van a suministrar bastante menos fondos de los que hemos pedido, y fruto de ellos porque a nivel interno, a nivel externo, de alguna forma, pues son conscientes de la regular gestión que se está realizando
y que llevan pues, a que sean necesarias situaciones como esta. Vuelvo a insistir, yo creo que al final te pido el dinero hoy, te lo devuelvo en 17 años, sea yo o quien esté, porque al fin y al cabo estoy volviendo la pelota o estoy mandando la responsabilidad a quien durante todos esos años manda en el gobierno, y estamos hablando de una deuda pública que ya existe brutal, que se incrementa más, todavía más con esto, y que hace pues, que se compleje, que se vuelva mucho más compleja, no solamente la situación nuestra, sino de nuestros hijos, nietos y quien venga detrás. Yo vuelvo a insistir con lo que ya comenté en mi primera intervención. Yo sigo estando de acuerdo en que hay una autonomía en cuanto a la gestión, sé que es voluntaria, pero creo que debe ser así, creo que solo el mero hecho de pedirlo ya marca muchos factores a tener en cuenta. Creo que deben ser los ayuntamientos quien con su gestión buena o mala sea los que tengan la responsabilidad de llevarlo a cabo, y que creo, vuelvo a insistir, que el hecho de prestarlo no es una buena solución. Y vuelvo a tender de nuevo la mano que comentaba antes a la portavoz del Grupo Popular, en cuanto a que sí que estamos de acuerdo con el fondo, que es no mover los fondos de los ayuntamientos y de las instituciones locales, como hemos comentado, pero que no estamos de acuerdo y nos gustaría volver a insistir sobre esos puntos con factores políticos que se recogen en esta moción y que estaríamos dispuestos a apoyar en el caso de que se retirase. Por nuestra parte, comentarlo de nuevo, y si es así, pues ya saben nuestra postura. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Sandra. Y yo empiezo de nuevo otra vez por el final. Raúl, recojo la mano, creo que lo he dicho además en la primera intervención, y nuestro grupo y nuestro partido está dispuesto a modificar la moción en los términos que haya que hacerlo para que quede recogido, si el resto de partidos políticos están de acuerdo, como un único punto, que sea no entregar los ahorros de los illejanos, el remanente de tesorería del Ayuntamiento de Illescas, llamémoslo como haya que llamarlo, al Gobierno de España. Gerardo, discúlpame, pero he vuelto a repasar la moción mientras realizabas la intervención, porque has hablado de palabras como robar esos remanentes, y efectivamente en prensa se ha podido hablar de muchas maneras, pero la moción no recoge en ningún momento la palabra robar. Y la he repasado de verdad en un... No, es lo que te has comentado ahora. Perdón, te había entendido que te referías a la moción. Discúlpame. Gerardo Rodríguez. No pasa nada. Te había entendido que en la moción aparecía el término y simplemente quería aclarar eso, pero bueno, aclarado entonces. Y efectivamente nos referimos a un remanente real, a un remanente ajustado y saneado. Todos sabemos que el remanente que pueda aparecer negro sobre blanco en un papel no es después el real, el que tiene el ayuntamiento o el que pueda tener. Hasta ahí yo creo que todos lo tenemos meridianamente claro. Agradezco también todo el análisis técnico que has hecho, aunque en algunas cosas pues discrepo, porque al final entiendo que tú tienes un punto de vista distinto al mío, lo respeto enormemente, pero efectivamente hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Andrés, solidaridad con mis vecinos, toda. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es que el Real Decreto tiene muchos puntos que son malos para la ciudadanía. Probablemente no estemos de acuerdo en que sean los mismos, pero sí estamos de acuerdo en que efectivamente esto no es bueno para la ciudadanía. Nosotros apelabas a que trabajemos por nuestros vecinos. Llevamos haciéndolo mucho tiempo y lo seguiremos haciendo. Y siempre del mismo color, azul. Pero azul, azul, azul. Yo decías que en 9 años han pasado por tu formación política muchas cosas. Efectivamente, yo en eso no me meto, porque aquí cada uno se llama como quiere y de hecho lo has dicho tú, o sea, no he sido yo la que lo ha dicho, has sido tú el que has nombrado 4 nombres distintos, pero nosotros no pretendemos que desandéis nada, ni muchísimo menos. Yo, aquí cada uno que se llame como quiera, que a mí me da igual. Si os llamáis Izquierda Unida, Podemos por Illescas o tal. Es verdad que al final nos genera muchas confusiones aquí porque dudamos, pero de verdad, sinceramente te lo digo, me da exactamente igual si son rojos y verdes. Yo lo que sí que quiero que quede bien claro es que nosotros somos azules, que el Partido Popular es azul y que yo aquí represento al Partido Popular, a nadie más. Entonces, sí me duele que se me compare con otras formaciones políticas
a las que no represento y que no me representan. Yo hoy soy el Partido Popular. Ayer fui el Partido Popular y mañana seguiré siendo la portavoz del Partido Popular si mis vecinos quieren. Entonces, volviendo a la moción y volviendo además también a lo que decía Izquierda Unida, como todos los acuerdos, en concreto además firmado por el Gobierno de Sánchez y la Federación Española de Municipios y Provincias, tiene, como todos los acuerdos, sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas, para nosotros, claras, todas. Las ventajas, pues para Sánchez, que pretende que los ayuntamientos le presten su dinero al Gobierno de España, pues entiendo que también para él tendrá sus ventajas. Lo que deberíamos hacer es pedirle al Gobierno de Sánchez que nos permita usar ese remanente de tesorería como dinero propio que es de nuestros ciudadanos, de todos y cada uno de los vecinos de Illescas. Y en realidad, efectivamente, nos encontramos ante una situación excepcional, una pandemia que, como decía en la primera intervención, nadie esperaba, y es una situación a la que todos tenemos que hacer frente, pero en realidad hemos sido los municipios los grandes afectados por esta pandemia del COVID-19. ¿Y nosotros qué hemos recibido del Gobierno de Pedro Sánchez? Nada, pero absolutamente nada. Nada. Y si seguimos bajando y nos vamos al Gobierno de la región, nada tampoco. Bueno, insultos más de uno. Eso sí, ahora nuestro dinero lo quieren. Somos las entidades locales, los ayuntamientos, los municipios, y yo creo que en como ejemplo, además de todos los que hemos abordado la emergencia de nuestros vecinos, y creo que por eso debemos poder disponer de esos fondos que, insisto, son nuestros. Lo que venimos a manifestar hoy aquí con esta moción es muy claro y muy sencillo. Es nuestro compromiso con los vecinos de Illescas. Ahora aquí cada uno que elija si está con Sánchez o con Illescas. Nosotros, desde luego, estamos con los vecinos de Illescas y con todos y cada uno de los illescanos. Porque además cuando uno se presenta a gobernar en su municipio, y aquí los cuatro, bueno, el portavoz del Partido Socialista no, el alcalde que en estos momentos no está, pero el resto de portavoces que somos de los distintos grupos políticos nos hemos presentado como candidatos a la alcaldía de este municipio, nos hemos presentado para defender los intereses de nuestros vecinos por encima de los de nuestro partido. Y hablábamos de pasado y sinceramente, a mí no me gusta hablar del pasado, pero creo que tan mal no lo debió hacer Montoro cuando ahora el Gobierno de España quiere todos esos ahorros que son gracias a esa famosa ley Montoro que se repite de una manera y otra. Y tan mal tampoco lo tuvo que hacer cuando son ustedes incapaces de hacer unos presupuestos para el Gobierno de España y llevan 3 años con los presupuestos del famoso Montoro. Tan malos tampoco serán. Y efectivamente, Gerardo, yo creo que hay que aclarar algo, y es que no habría ese remanente de tesorería, o se podría haber gastado, entre comillas, ese remanente de tesorería si el dinero de los illescanos no estuviera en el ayuntamiento, sino que estuviera en los bolsillos. Y aclarabas antes, ¿cómo? Pues efectivamente bajando impuestos. Durante toda esta semana he recibido pues bastantes quejas de vecinos de Illescas que ahora, por desgracia, se han dado cuenta de que se les ha subido la tasa, entre otros, del servicio de conciliación. Incluso un concejal de Ciudadanos lo decía en una comisión de la semana pasada. ¿Se subió la tasa? Sí, claro. En el mes de diciembre se subió la tasa de conciliación. Bueno, bajémosla. En una situación excepcional, incluso eliminémosla. ¿A cargo de ese remanente de tesorería? Sí, ¿por qué no? Al final ese dinero es de nuestros vecinos y debe quedarse en nuestros vecinos. Yo creo que esto es fácil y se trata de gestionar. Efectivamente, gracias a Montoro tenemos ese dinero en los ayuntamientos. Si no, pues muy probablemente los ayuntamientos que hubiesen seguido gobernados por el ayuntamiento, e incluso otras instituciones que hubiesen seguido gobernadas por el Partido Socialista, seguirían gastando muy probablemente por encima de sus posibilidades. Pero efectivamente estamos ante una crisis económica y sanitaria que es un escenario completamente distinto, un escenario excepcional,
y ahora lo que nuestros vecinos necesitan es que gastemos ese dinero en ellos, en nuestros vecinos, y concretamente nosotros en Illescas. Y esto es fácil, Gerardo, de verdad. ¿Prefieres que Sánchez o el Gobierno de España se lleve ese dinero o que podamos ayudar a nuestros vecinos bajándoles o incluso eliminando esa tasa de conciliación que se aumentó en el mes de diciembre? Yo creo que debemos mirar al presente y mirar al futuro. Illescas debe mirar al presente y debe mirar al futuro. Y el Partido Popular está dispuesto a seguir mirando al presente y a mirar al futuro. Y el presente dice que Sánchez e Iglesias quieren llevarse nuestros ahorros y que nosotros no debemos dárselos porque el futuro de Illescas y sus vecinos lo necesitan. Y sinceramente, Andrés, es una conversación que además hemos tenido en el ámbito privado, me parece de muy mala educación que te estés riendo mientras un compañero te está dando su opinión. Sí. Mientras está dando su opinión sobre algo. Yo cuando cualquiera de los compañeros que aquí están defienden su postura y puedo estar más o menos de acuerdo, no me gusta que nadie se esté riendo. No es la primera vez que se hace y, sinceramente te lo digo, es la segunda vez en toda esta intervención que te ríes y a mí me parece de muy mala educación y muy poco respeto. Yo respeto tus opiniones, tus decisiones, tu manera de pensar. Respeta la mía, por favor, y la de mi grupo. Y termino ya con esto. Yo creo que esto es fácil y sencillo, se lo decía el portavoz de Ciudadanos. Nosotros estamos dispuestos a modificar la moción en los términos en los que haya que modificarla para que pueda ser aprobada con el consenso de todos los grupos políticos, que incluya un único punto si es necesario, o dos, los que sean necesarios, pero que en el fondo lo que diga es que el dinero de los illescanos se quede en Illescas y no se le dé al Gobierno de la Nación. Nada más, gracias. Muy bien, gracias, Sandra. Por el equipo de gobierno, Francisco. Sí, bueno, si se me permite. Yo no soy tan tecnócrata como lo es Gerardo y le agradezco enormemente porque lleva razón Raúl. Con Gerardo se aprende muchísimo y cada día más y técnicamente es un crack. No sé, Andrés, yo creo que, Sandra, perdóname que interpele yo en nombre en este caso de Andrés. Yo creo que cuando Andrés se ríe no se está riendo de ti y yo creo que es que con la mascarilla ni siquiera se puede ver si se ríe o no. Yo creo que también estamos y siempre hemos propiciado un ambiente ciertamente distendido en los debates y yo creo que el tono debe de ser ese, sonreír. No creo sinceramente que se haya reído a malas de tu intervención. Pero bueno, simplemente permíteme que interpelen en tu nombre en este caso porque considero que precisamente hay cierta distensión siempre en los debates y aquí podemos hablar cada uno y cada una de lo que nos dé la gana sin crisparnos y sin tener que andar en esta crispación, que de una forma u otra, y yo no tenía intención de entrar en ese fondo hasta que no he escuchado el debate, yo no quería entrar en esa crispación, pero de verdad que cuando se escuchan determinadas cosas, pues cuesta trabajo callárselas y sobre todo porque se está mintiendo y se está engañando a la ciudadanía y a los vecinos y vecinas que tanto nos gusta nombrar y renombrar, los vecinos y las vecinas, los vecinos y las vecinas. Se engaña y se miente cuando se dice que el remanente de tesorería bien se podría utilizar para reducir impuestos, porque no es verdad, no se puede hacer, no se puede hacer. El remanente de tesorería está tasado en los supuestos legales para qué se puede utilizar. Y de ninguna de las maneras se puede utilizar para rebajar impuestos. En este caso, a lo que hacía referencia la portavoz del Partido Popular, ni siquiera es un impuesto, es un precio público. Y por lo tanto, debe de venir dado por el estudio que se hace de costes del servicio. Por lo tanto, se engaña. Se miente cuando se utiliza la palabra o las palabras para hacer demagogia. Porque ha dicho Alejandra en un momento determinado, ahorro de los vecinos, ahorro de los illescanos, remanente de tesorería, como lo queramos llamar. ¿Cómo que como lo queramos llamar? ¿Cómo se llama? El ahorro de los illescanos, el ahorro mío como illescano, está donde yo quiera tenerlo. Y el tuyo y el de los illescanos e illescanas. El remanente de tesorería del ayuntamiento es otra cosa. Es otra cosa.
que se confunde también de manera, iba a utilizar la palabra torticera, Sandra, perdóname, y no la voy a hacer porque me pediste una vez que no utilizara la palabra torticera, pero es que es así, pero bueno, no la voy a utilizar. Se utilizan estas palabras para engañar. Cuando alguien dice, es que, y lo ha dicho, no lo dice la moción, pero lo ha dicho la portavoz del Partido Popular en su intervención, robar. Nos quieren robar los ahorros de los ilicitanos. Cualquiera que lo esté escuchando se puede pensar que aquí se trata de un corralito y que va a venir Sánchez y su banda, como le gusta decir al Partido Popular, los socialcomunistas, ¿verdad, Andrés? Van a venir y van a llevarse todos los ahorros de los ilicitanos y ilicitanas y de todos los ciudadanos de este país, se lo van a quitar del banco y se lo van a llevar a su casa. Eso es lo que quiere el Partido Popular, que la gente entienda. Ojo con los términos que utilizamos y ojo cómo llamamos a las cosas. Porque, claro, ¿está dispuesto el Partido Popular a poner en un único punto? Que Sánchez nos permita usar los ahorros. Pero, sin embargo, pone en la moción poner como ejemplo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la que no te permite utilizar los ahorros. Qué curioso. O sea, la ley que en el año 2012, con mucho consenso, por cierto, consenso amplísimo, el del Partido Popular, el único, esa ley que te obliga a ahorrar y que no te permite utilizarlo, es la que el Partido Popular pretende que se defienda, pero es que además se dice que se derogue, porque la única forma de poder utilizar los remanentes de tesorería para lo que el Partido Popular pide es derogando la ley Montoro. No hay otra, compañero socialcomunista. ¿Hay otra o no? Yo no la encuentro. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero no hay otra forma. Una ley que aprobó el Partido Popular, ¿cómo se puede decir esas cosas sin sonrojarse? Además, por supuesto, ¿qué chantaje si es voluntario? Decía mi abuelo, voluntario ni para comer. Pues esto es voluntario. El ayuntamiento que no quiera prestar sus remanentes de tesorería al gobierno de la nación, que no lo haga. Pero es que es un negocio ruinoso para este país en cuanto al gobierno se refiere. Si alguien entiende que es la panacea, hombre, pues mire usted, le vamos a prestar, el que quiera, le va a prestar los remanentes de tesorería al gobierno de la nación, no para que juegue con ellos, ni para que lleve a cabo su agenda política, para que los utilice en el beneficio general, en la lucha contra la crisis que provoca una pandemia. Y a cambio, nos lo va a devolver a 15 años o a 17, nos lo va a devolver. Va a asumir los costes financieros de ese préstamo. Y además va a inyectar 5.400 millones de euros a fondo perdido a todas las administraciones locales que lo hagan. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el robo? Lo que no se puede estar es a Dios rogando y con el mazo dando. Y Andrés, cuando nosotros hemos dicho y hemos modificado el crédito para poder hacer frente al pago de deuda a largo que tiene este ayuntamiento, no es porque queramos que el dinero esté, en vez de en las arcas municipales, en la banca. Lo que queremos es eliminarnos esa deuda para que nos permita poder generar mayores recursos en cuanto a la bajada del techo del gasto. Perdón, a la subida del techo del gasto y, por lo tanto, a equilibrar la estabilidad presupuestaria. Porque la ley Montoro sigue en vigor. Porque la ley Montoro sigue en vigor. Y por supuesto que hemos hecho muchísimos esfuerzos en los ayuntamientos y lo seguiremos haciendo, porque somos primera línea, porque también somos solidarios como administración. Es que efectivamente, compañero socialcomunista, habría 8.300 Españas. Claro. Los que quieren que sea una, piden 8.300. Cuando se nos está pidiendo a todas las administraciones, a todas, que seamos solidarios y que si hemos generado esos remanentes y no los podemos utilizar para otra cosa que no sea lo que está tasado en la ley, que son inversiones financieramente sostenibles y eliminar deuda,
Pues no hacemos otra cosa que una refinanciación. Nos refinanciamos. Técnicamente, Gerardo lo ha explicado perfecto. Pero ¿dónde está el chantaje si esto es voluntario? ¿Dónde está el chantaje? Si aquí lo único que ha incautado los remanentes, por lo que dice el Partido Popular, los ahorros de los ciudadanos, ha sido el Partido Popular, que no ha permitido que los podamos utilizar con su ley del año 2012. Una ley orgánica que te impide poder utilizarlo. Yo, desde luego, no hace falta que el Partido Popular trate de modificar la moción, porque no va a salir, ni con un punto, ni con ninguno. Porque ahora dice que estaría dispuesto a poner que lo que pretende esta moción es que el Ayuntamiento de Illescas no preste su remanente de tesorería al Gobierno de la Nación con las condiciones que el decreto ley implica, pero no lo ha dicho en ningún momento. No sé cuántos puntos tiene la moción, 8 o 9, pero ninguno habla de ello. Y ahora está dispuesto a borrarlos todos y a poner ese. Bueno, haberlo dicho desde el principio. A lo mejor estábamos hablando de otra cosa. Pero es que estamos hablando de política. De política de postureo. Porque es política para luego salir a la calle diciendo es que el Gobierno de Illescas apoya a los socialcomunistas para que se lleven sus dineros a llevar su agenda política. Es lo que quiere el Partido Popular cuando salgamos de aquí. Pues vaya preparando el discurso porque lo va a tener que decir. Esta moción no va a salir. Pero sí que estaremos ahí para decirle a la gente que usted les engaña. Estaremos nosotros, espero que también los compañeros socialcomunistas estén, para decirle a la gente que el Partido Popular les engaña, les quiere engañar, que nadie les va a quitar su dinero, sus ahorros, nadie va a hacer un corralito. Y cuando se habla de robar, de incautar, de chantajear, esas palabras no tienen cabida en este debate porque no es así. Por supuesto que estaremos ahí y eso también es defender los intereses de los ciudadanos y no crispar, mentir y engañar, que es lo que trata de hacer el Partido Popular cuando presenta esta moción. Y por último, es verdad, Andrés, azul verdoso. Azul, a veces el Partido Popular es azul clarito, otras veces azul oscuro, otras veces azul verdoso, depende. Pero aquí, el que se va a reivindicar aquí, déjame que sea yo, que 141 años después nos seguimos llamando igual. Partido Socialista Obrero Español. 141 años después. Somos los únicos que seguimos siendo rojos, socialistas, obreros y españoles. Los demás depende de cómo venga el aire. Muchas gracias. Bueno, pues una vez terminado el debate, yo creo que ha quedado perfectamente debatida. Y en principio, en cuanto a... Bueno, esta moción se presentó en tiempo y forma, se presentó el 14 de agosto y yo creo que todos los grupos políticos hemos tenido tiempo de dialogar, de trazarla en caso de que fuese necesario. Yo no encuentro ahora motivo, a no ser que la secretaria me diga lo contrario, para votar otra moción que no sea esta. Entonces, si en algún momento el Ciudadanos y el PP deciden hacer otra moción diferente, pues que se presente en tiempo y forma y se discutirá y se votará. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues entonces pasamos a punto 8, presentación en su caso, de mociones de urgencia. No hay ninguna. Punto número 9, dar cuenta, decretos de alcaldía desde el 27 del 7 al 23 del 8, ambos incluidos. Y el punto 10, ruegos y preguntas. Empezamos. Andrés, Izquierda Unida. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría, sé que es un poquito complicado, que la concejala me comentara. Digo que es complicado por el tiempo, porque ha pasado hace muy poquito. Una avería en la calle Intergolf que hubo ayer, si sabe por qué se produjo una avería de agua. Pues he hablado con Aqualia para ver qué es lo que ha sucedido. Estuvieron los vecinos aproximadamente hora y media sin agua para saber qué es lo que ha pasado.
También en la zona del señorío estamos viendo cómo GESMAT está colocando los contenedores con el pedal de apertura hacia afuera, los contenedores de orgánico. Están dejando el pedal hacia afuera. Eso en algunas zonas, si se remete bien la acera, vale, bien, pero consideramos que el pedal tiene que estar mirando hacia la acera porque en algunos casos los vecinos tienen que invadir lo que es el vial de carretera para poder pisar el pedal. Sucede, más o menos, he visto así a bote pronto, por lo menos en las calles Mario Benedetti y en la calle Ernesto Sábato, pero hay en algunas zonas más, en algunas islas más del señorío que se produce. En el pleno anterior estuvimos hablando de las plazas del nuevo edificio municipal. Nos hemos dado otra vuelta por allí y hemos visto que sí que hay una plaza, efectivamente, pero la plaza, además con un rebaje, está genial. Pero justo la plaza está a la entrada de carruajes. Hay que andar un poquito y hay que andar un poco para llegar ahí y hay que tener en cuenta porque son aparcamientos para movilidad reducida. Además, hay que tener en cuenta que tiene justo enfrente el colegio, la puerta del colegio número 7 y siempre sería interesante introducir más plazas o las plazas que se están utilizando. De hecho, hay una plaza en esa misma acera, un poquito más para adelante, que es para personas con movilidad reducida, que yo creo que si se hace un rebaje, perfecto, porque esa sí que cae bastante más cerca de la puerta. Nos gustaría, porque ha pasado el tiempo y no lo hemos comentado en comisión, yo soy el primero que me culpo de ello, hay 3 edificios aquí en la calle, la plaza, entre la Plaza Mayor y la Plaza del Mercado, que llevan cerrados, vallados durante mucho tiempo. Nos gustaría saber en qué situación está, ya que había un problema con los propietarios, etcétera, etcétera, por la demolición, no sabíamos lo que iba a pasar y nos gustaría que nos informara. Se nos ha adelantado el Partido Popular, precisamente con el tema de la subida de conciliación. Sabemos que la subida fue en diciembre y que por lo tanto no se conocía lo que ha pasado hasta hoy, pero bien es cierto que hay padres y madres que esta subida de conciliación les va a suponer 72 euros más durante el curso escolar y la verdad es que es un poco un problema, ya teniendo en cuenta la nueva situación socioeconómica que se está planteando a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Con ERTES, despidos, etcétera, etcétera. También nos gustaría comentar, nos han informado las AMPAs de que hoy va a haber una reunión precisamente con el concejal de Ramos, no sé si sabemos si es hoy, mañana o con el tema de la nueva apertura, porque sí que mantuvimos una reunión anterior a lo que ha pasado este sábado con el tema del aumento de las medidas de contención y sí que nos gustaría, quedaron incluso en el tintero cosas como los ratios, etcétera, etcétera. Nos gustaría, si tiene algo el concejal, que nos comentara algo y si no, pues ir viendo sobre la marcha y que nos vaya informando sobre cómo va a iniciarse el curso escolar precisamente por eso, ratios, apertura de espacios, profesores que se han contratado y que vengan aquí a los centros de Illescas. Prácticamente no me muevo de la situación y hablo también de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tenemos la suerte de tener alcaldes también que nos representan en otros municipios. Sí que estamos viendo que hay ciertos problemas de comunicación con la delegación. De hecho, da la sensación de que es entendible. Cuando surge el brote, se lanzan a llamar a las poblaciones. Los alcaldes muchas veces tienen que, de hecho, no representa a nuestro partido. El alcalde de Fuensalida tuvo que desalojar con la Guardia Civil un parque el sábado. O sea, que quizá debería haber una mayor interlocución entre la Delegación de Sanidad y los alcaldes, todos los alcaldes. Que los alcaldes luego hagan con los datos lo que consideren oportuno, lógicamente. El número de brotes no, o el tanto por ciento, lo que sea, pero que se vayan tomando medidas sobre la marcha para evitar pues, que surjan. Entiendo que ha sido un hecho puntual y que por lo tanto no tiene por qué volver a pasar, pero que se vayan dando datos de manera consecutiva y que al final los alcaldes y alcaldesas tengan la posibilidad de ir planteando medidas según vayan viendo ellos. Y nada, únicamente lo único que me queda es recordar a los vecinos y vecinas la responsabilidad que tenemos por delante. Desde este sábado, como he comentado antes, las medidas COVID para contener el COVID-19 han cambiado en Illescas.
seguimos, consideramos que es un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de solidaridad y de empatía, tanto la mascarilla como la distancia social, y además, como bien dijo el portavoz del equipo de gobierno en el pleno anterior, salvan vidas. Salvan vidas y hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, una llamada a seguir trabajando precisamente porque somos los únicos y las únicas que podemos hacer que esta curva vire hacia abajo de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. ¿Ciudadanos? Víctor. Gonzalo. Yo, si no. Sí, sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gonzalo, cuando quieras. Sí, pues tenía un par de ruegos. El primero es en la calle Rodrigo Carrasco y Gallego, la calle de la Guardia Civil. Hay un bulevar donde hay unos arbustos en el centro y el tema es que los arbustos han crecido mucho y cuando te acercas al paso de cebra, si alguien le está cruzando, prácticamente hasta que no está en el paso de cebra no se ve a nadie. Con lo cual, si hay un niño, hasta que no esté en el paso de cebra no se le ve. Yo creo que había que revisar o bien podarles un poco o incluso quitar los arbustos inmediatamente anteriores a los pasos de cebra porque... ¿vale? Y luego, hay otro en la calle Los Altos, en el Señorío, necesitaba que se desbroce. ¿Vale? Ha crecido bastante la vegetación y con la sequedad del verano hay un poco de posible que haya peligro de incendio. Hay que revisarlo en la medida de lo posible cuando podáis. ¿Vale? Nada más que eso. Muchas gracias. Nada más, Gonzalo. Víctor ahora creo que tenía. Bien, gracias. Víctor. Buenos días. Quería informar de la creación de un mini vertedero que se está haciendo en el vial del Señorío Illescas. Sale el camino de las Esquivias que va hacia Eugena. A la altura del club de tiro con arco hay un caminito a la izquierda y ahí se está empezando a acumular para golpes de coches, restos de vehículos desguazados. Incluso alguna garrafa de aceite también he visto ahí. Entonces, por el peligro que tiene por pasto y por vegetación, o si se puede poner bloque de hormigón o algo para que no metan en los coches, porque lo están utilizando para eso. Por un lado. Por otro, me gustaría saber, porque me ha preguntado un vecino, si los procesos de selección que estaban previstos, con la nueva vuelta a la fase 2 ampliada, si se van a ver afectados, si se van a modificar los plazos, si se van a suspender, o qué va a pasar. Y por último, si las actividades extraescolares de los coles se van a ver afectadas o se van a suspender y los horarios ampliados. Me refiero a horario ampliado, hay mucha gente que deja a los niños a primera hora para el desayuno y demás. Si eso se va a ver modificado o se va a anular también o qué va a ocurrir. Nada más, muchas gracias. Sandra. Sí, buenos días de nuevo. Pues como estos plenos son atípicos y pues por las circunstancias no puede haber público, voy a trasladar la pregunta o el ruego de un vecino de Illescas, que luego se han convertido incluso en alguno más, y tiene que ver con el tema del tanatorio. Es una persona que ha perdido un par de familiares en las últimas semanas y luego otra persona que ha perdido otro familiar. Y estamos hablando de alguien muy, muy cercano, o sea, de un hijo con un padre que lo ha perdido en estas últimas semanas por circunstancias distintas a la pandemia, pero que ha tenido que hacer uso del tanatorio y que pues nos trasladan la queja de que se les pidió, por decirlo de alguna manera leve, que abandonasen el tanatorio a las 10 de la noche. Creemos que no es de recibo que ningún vecino que use y tenga que usar el tanatorio, que no es una circunstancia agradable para nadie, y mucho menos pues tenga que salir del tanatorio a las 10 de la noche y no pueda velar a sus familiares. Sé que es una circunstancia personal la de velar o no velar al familiar por la noche, pero en concreto esas personas querían hacerlo y no se les permitió. Sabemos además que había carteles incluso puestos en el tanatorio que cuando se recibe y en concreto hay una queja incluso por escrito hecha en el tanatorio, se han retirado esos carteles y después incluso han llegado a ver cómo pues a los pocos días, a los 2 o 3 días, ha habido otra familia de Illescas a la que sí que se le ha permitido velar a sus vecinos.
velar a su familiar, perdón. Estos vecinos están pues altamente disgustados porque creen que hay pues fallecidos o vecinos de primera y vecinos de segunda cuando se hacen ese tipo de distinciones y no entienden por qué a unos vecinos sí y a otros no. Entonces, es verdad que nos gustaría saber por qué o quién dio esa orden o quién tomó esa decisión, si fue por parte del ayuntamiento o fue por parte de la concesionaria directamente de que no se permitiera o que se cerrara el tanatorio a las 10 de la noche, e incluso también nos trasladan que cuando llegaron por la mañana ni siquiera se había limpiado la sala, y aparte de las posibles botellas de agua o restos que hubiesen dejado las personas que allí estuvieran, el tanatorio no estaba en las condiciones adecuadas porque estaba lleno de insectos y de restos de suciedad que ni siquiera habían sido limpiados, e incluso se encontraron con algún tipo de grabación pues de un, no sé si documental o un tipo de reportaje o algo así, por los pasillos. Al final esos vecinos son de Illescas. Creo que todos se merecen el mismo trato y más en estas circunstancias tan especiales que son el fallecimiento de un familiar, y sí nos gustaría que si esa decisión haya sido por parte del ayuntamiento o haya sido por parte de la concesionaria, que por favor no vuelva a suceder, que se cambie, que si tiene que suceder por las circunstancias que marque la normativa sanitaria, tendrán que serlo, pero que en esos días no se marcaban esas circunstancias y que de hecho después de marcarse las medidas excepcionales ha sido cuando a la otra familia sí se le ha permitido velar a sus familiares. Así que simplemente eso, trasladar la pregunta que nos hacen los vecinos, porque les hubiese gustado estar aquí, pero evidentemente por las circunstancias no han podido. Nada más. ¿Alguien más de tu grupo? ¿No? Pues empezamos a contestar. Rodri. Sí. A ver. Voy a tratar de contestar todo lo que sepa, y lo que no, pues un compañero, si tiene que puntualizar algo, me lo dice. La avería de ayer de la calle Intergolf, Andrés, fue una rotura de la llave de paso de un abonado. Al romper la llave de paso no tenía llave de acometida y se tuvo que cortar el agua, porque si tienes una llave previa, una llave de acometida, cierras ahí, aíslas solo el abonado que tiene la avería en su llave de paso y por lo tanto puede seguir dando suministro. Pero hubo que cortar el agua durante una hora, aguas arriba de toda la instalación, porque al no haber llave de acometida no había, se tuvo que cortar en la primera llave de corte que había, y por eso hubo gente, una manzana probablemente completa, que durante una hora no tuvo servicio de agua por la avería esta que te concreto. La avería, aun siendo de un particular, afectaba a la red general, ¿vale? Apuntamos lo de los contenedores de las calles Mario Benedetti y Ernesto Sabato, porque efectivamente lo razonable es que el pedal esté accesible desde la acera y no desde la vía donde transitan vehículos, y por lo tanto pues habrá que revisarlo y trasladarle a Germán que os coloque bien. Entiendo que habrá sido un error, lo revisamos y no hay problema. Plaza de movilidad reducida en el centro de salud, lo revisamos, y además, como tenemos tú y yo pendiente una visita a determinadas zonas para abordar determinadas cuestiones, aprovechamos y nos pasamos por allí y lo vemos in situ, si te parece. Del edificio de la Plaza del Mercado, de hecho estamos pendientes ahora de un informe de la asesoría jurídica del ayuntamiento, porque desde el punto de vista administrativo nosotros ya no sabemos cómo continuar el expediente cuando tienes a alguien delante que no te está haciendo caso a los requerimientos y que por lo tanto no ejecuta o hace lo que el ayuntamiento le ordena que haga. Entonces, de hecho, se remitió ayer precisamente todo el expediente administrativo a la asistencia jurídica del ayuntamiento para que nos orienten el cómo seguir, porque no tenemos más herramientas que sepamos a nuestra disposición para esto. Y yo aquí digo lo de siempre. Es muy complicado. El ayuntamiento realmente tiene competencias poco más que administrativas en este caso. Si es difícil entrar, imaginaos, en una vivienda ocupada con K para desalojar a quien la ocupa, pues derribar una vivienda que tiene un propietario o entrar a ejercer medidas, si no lo dice un juez, entenderéis que estaríamos vulnerando el derecho de propiedad privada y por lo tanto sería muy complicado. Y ahí estamos, pero ya digo que ayer mismo se trasladó todo el expediente administrativo a la asesoría jurídica para que nos indiquen qué pasos debemos de llevar. En cuanto al servicio de conciliación, la nueva situación afecta, bueno, no sabemos cómo va a afectar. Es decir,
desde luego a las economías de las familias está claro que va a afectar está afectando de una manera grande, pero también en este caso puede ser que afecte al servicio. Que al final vamos a volver a la misma. Por su propia naturaleza, este tipo de servicios es un servicio que se puede prestar por bien por la administración, en este caso local, o bien por una empresa privada. Por tanto, estamos hablando de un servicio con un precio público que debe de ser compensado el costo con los ingresos sobre el cual se refiere. No sabemos si va a haber muchos, pocos o menos usuarios por las circunstancias de las familias también, desde el punto de vista laboral, y, ¿por qué no también por la situación probablemente de miedo en un momento determinado que puedan tener ciertos usuarios a hacer uso de este servicio? Por lo tanto, yo no me aventuraría ahora a emitir una opinión o una posición clara sobre el coste de este servicio, porque habría que volverlo a analizar una vez que tengamos todos los datos de los usuarios. Pero es muy complicado porque cuando se fiscaliza un precio público de estas características, en la memoria económico-financiera que debes de llevar a cabo al órgano que lo fiscaliza, que es intervención, pues debes de justificar que no es deficitario ese servicio y que por lo tanto no estás incurriendo, y lo entrecomillo, en una competencia desleal para con otras empresas, otras entidades que puedan prestar ese servicio, porque es una competencia del ayuntamiento, pero no solo propia. No solo propia, ¿vale? Y bueno, Andrés, tú me entiendes perfectamente. He tratado de ser un poco técnico, pero me entiendes perfectamente cuando te lo explico. No obstante, habrá que volver a revisar. Desde luego que lo que tenemos que tener claro todos es una cosa. Esta pandemia y la evolución de la misma, por mucho que nos empeñemos, Raúl, en dar palos al gobierno cada vez que tenemos ocasión de su gestión, es cambiante, evoluciona o involuciona casi cada día y, por lo tanto, aquí hacer previsiones y poner una bola de cristal es imposible. Lo hilo con el comienzo del curso. Supongo que el concejal de Educación ahora también lo comentará, pero lógicamente el escenario que había en Illescas antes del sábado era distinto del que hay después del sábado. Por lo tanto, pues tenemos que adaptar todo a los acontecimientos que se vayan produciendo en cuanto a la normativa aplicable. A mí también me gustaría, por supuesto, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial de Sanidad o de la Consejería o de quien tenga que los datos nos los facilitase, porque yo creo que sería interesante para poder trabajar desde el ámbito local, del ámbito municipal, las competencias que el Ayuntamiento tiene en la lucha contra la epidemia, contra la pandemia. Pero las cosas son así. No hemos tenido el primer dato que ha tenido este Ayuntamiento, y quiero dejarlo también muy claro, muy claro, porque se pide y se solicita que se den datos siempre por muchísima gente, en redes sociales, te lo preguntan por la calle, a vosotros os lo preguntarán continuamente, que cuántos contagios hay, cuántos brotes, cuántos infectados, todo este tipo de cosas. Ojalá lo supiera, pero no lo sé. Lo llevamos hablando nosotros, particularmente los portavoces, desde el mes de marzo. La primera vez que hemos tenido un dato fue cuando llegó la resolución el pasado sábado. Y por lo tanto ahí supimos que había en las semanas 31 y 32 51 contagios. La suma de las dos. Es la primera vez y se ha hecho público. Y estamos trabajando en colaboración con la Consejería en lo que nos está marcando para llevar a cabo todas las directrices que nos dice esa resolución. Lo hemos pedido, pero supongo que lo ha pedido la Ayuntamiento de Illescas y los otros 200 y pico de Castilla-La Mancha y seguramente los 8.300 de España. Hay comunidades autónomas, por las circunstancias que sean, que sí, que aportan datos locales en función del tamaño de la población. En función del tamaño de la población. También hay que decir que no a todos los ayuntamientos del ámbito autonómico en cuestión se les da esa información, en función del tamaño. Bueno, las cosas son así. Ojalá tuviéramos esos datos, pero no por curiosear, cotillear o conocer algo que no nos compete, sino por poder aportar y trabajar en el ámbito local en lo que nos compete para abordar la crisis sanitaria. Y, por supuesto, unirme y unirnos al llamamiento que hacen del uso de la mascarilla y de la responsabilidad individual y colectiva para afrontar este problema. Gonzalo, en la calle Rodrigo Carrasco y Gallego, acabo de poner un mensaje también al concejal de Medio Ambiente, ya lo sabe, no va a intervenir él, te lo digo yo, para ir a podar estos arbustos que entiendo que son los que están en la mediana y que dificulta la visibilidad cada vez que hay un cruce o hay un paso de peatones, ¿vale? Pues será, Medio Ambiente lo tiene ya y irá por allí.
Luego después, si te parece, te pego un toque y comentamos lo de la calle Los Altos, porque no me ha quedado claro el peligro de incendio a qué se debe, si es una parcela particular, una parcela del ayuntamiento, en la propia calle, la que tiene zonas de arbustos secos que pueden ser susceptibles de que se puedan prender. Entonces, si te parece, yo creo que lo más rápido es que luego me llamas o te llamo, me dices cuál es el sitio concreto y actuamos sobre él a la mayor brevedad. Víctor, camino, me ha hecho mucha gracia avanzar el camino de las Esquivias, porque es lo que dice Bue, pero es el camino de Urgena a Esquivias. Camino Guailla de toda la vida. Bien, está justo antes de la vía del tren según sales por el vía. Vale, hablamos de la misma zona y ya lo conocemos, ¿vale? Ya lo conocemos, es verdad que justo ahí se han producido 2 o 3 vertidos en las últimas fechas que han hecho que aparezcan para golpes, incluso un radiador, debe ser alguien que, bueno, pues un par de muebles también había, una vitrina y demás. Está conocido y sabemos dónde, ¿vale? Gracias. Los procesos de selección que van a afectar en cuanto a lo que la norma marque en ese momento y si se pueden llevar a cabo con todas las condiciones sanitarias que permite la autoridad sanitaria, en este caso, se harán, y si hay que paralizarlos, se paralizarán hasta que se puedan hacer. Pero se van a seguir haciendo. No se van a quedar ahí colgados y no se va a volver a tomar. Sí, se van a hacer cuando se pueda y en las condiciones en las que se pueda. Extraescolares, horario ampliado. El horario ampliado es conciliación, las extraescolares son de los centros, luego hay cursos y talleres que son del ayuntamiento, que son otras cosas. Bueno, yo creo que en todas, sin distinguir, se van a llevar a cabo cumpliendo con los requisitos que la autoridad sanitaria marque en ese momento. Sabéis que las actividades municipales, en el ámbito deportivo, cultural y demás, arrancarán el 1 de octubre, la inmensa mayoría. Si llega ese momento y la situación lo permite, arrancarán con las condiciones que se marquen en ese momento, y si no, pues estaremos en la situación que estamos ahora. Las extraescolares, en la mayoría de los casos, son desarrolladas por las AMPAs en los centros y también tendrán que acogerse, lógicamente, a lo que marque la autoridad sanitaria, y el servicio de conciliación, pues ya lo conocéis, ¿vale? Y yo creo que lo de Sandra lo tienes tú, ¿vale? Carlos, sí. ¿quieres apuntar algo? Sí, deciros, no sé si me veis todos por la silla. Como sabéis, os he venido informando en las reuniones que hemos tenido en las 2 comisiones del mes de julio y del mes de agosto, y en la reunión que tuvimos para que pudieseis conocer el plan de inicio o el plan de contingencia que estamos elaborando para las escuelas infantiles. Yo os fui informando de las actuaciones que se habían venido haciendo. Llevamos, bueno, desde que se inició la pandemia, por supuesto, con el delegado provincial de Educación, contacto directo con las AMPAs, con los directores, y hemos venido colaborando y os hemos venido informando de todas las acciones que se han hecho. Por supuesto, en el último 2 meses, con el parón educativo, pues hemos venido haciendo las obras que os conté prácticamente en todos los centros de conservación y mantenimiento, que es lo que nos compete al ayuntamiento, y una serie de mejoras que nos habían solicitado los directores. Y la Junta de Comunidades, a través de la Delegación Provincial, pues han hecho una serie de actuaciones que os comenté. Sobre todo, pues que os puedo decir hasta la cantidad de dinero exactamente que han supuesto, que han sido más de 36.000 euros, sobre todo centradas en las actuaciones con vistas al inicio del curso. Es decir, en base a la situación que tenían los centros educativos y el plan de inicio o la evaluación que hicieron, que os comenté, que venía marcada por la normativa y por las instrucciones que mandó la Consejería de Educación, los centros valoraron qué necesidades tenían y la Delegación Provincial ha hecho una serie de actuaciones en centros de Illescas con el objetivo de adaptar las medidas que se han plasmado desde el punto de vista sanitario y educativo de cara al inicio del curso. Entonces, como os dije, pues se hicieron actuaciones en la Constitución, en Martín Chico, en el Clara Campoamor, en el Greco, y también se han hecho en el Instituto Condestable, que sabéis que no tiene titularidad municipal, pero que es un instituto público de Illescas, que la titularidad es de la Junta. Como os he dicho, he venido teniendo contacto con el delegado provincial con el objetivo de coordinar todas estas actuaciones. El ayuntamiento lo que ha hecho es colaborar en todas aquellas necesidades que les ha surgido a los propios centros y al
y en este caso al delegado provincial, a la delegación provincial. Con las AMPAs, como decía Andrés, efectivamente, vengo hablando durante el mes de julio y el mes de agosto. Recientemente, la semana pasada y la anterior, pues he estado en contacto con ellos por una serie de... Estaban preocupados, obviamente, y es entendible, como el resto de ciudadanos, con la evolución de la pandemia y con las medidas que se van a tomar. También con los directores, he estado hablando durante todos estos y hemos consensuado, tanto con las AMPAs como con los directores, he consensuado en que las reuniones que normalmente hacemos en septiembre, pues lo vamos a adelantar. Y vamos a adelantarlo lo antes posible. En el caso con los directores, será al principio de la semana que viene, seguramente el día 31, cuando me reúna con ellos, porque claro, quieren plantear o quieren ver en qué medidas el ayuntamiento va a colaborar con las necesidades que se les ha marcado desde el punto de vista sanitario por parte de la Consejería de Sanidad en colaboración con la Consejería de Educación. Y en el caso de las AMPAs, pues quieren, aunque yo les he informado de la información que tengo o que nos ha trasladado, por bien porque ha salido en la opinión pública o que nos trasladan las autoridades educativas y sanitarias, cómo va a arrancar el nuevo curso. Yo les he comentado que, aunque ellos querían que tuviésemos una reunión, pues ya esta semana, ¿no? O bien hoy o mañana, les comenté, no sé si sabéis, que hoy se está celebrando ahora mismo la conferencia sectorial en la que están los consejeros de Sanidad y Educación, en este caso de Castilla-La Mancha, que es quien tiene la competencia en estos dos sectores, en Madrid, con la ministra con el ministro de Sanidad y con la ministra de Educación. En esa reunión se va a establecer una serie de medidas, o se va a consensuar una serie de medidas que pueda afectar a la guía que la Consejería de Educación ya tiene elaborada y que hizo público el presidente de Castilla-La Mancha la semana pasada, con el objetivo de que toda la comunidad educativa tenga conocimiento de qué medidas se van a tomar en cada uno de los aspectos o de las situaciones que pueden o que se llevan a cabo en los centros educativos. Desde el periodo, y hablo ya, Víctor, del periodo que nos puede afectar a nosotros, que es el servicio de conciliación, todas las labores o todo el desarrollo de la labor educativa, el periodo docente, y las actividades de las AMPAs o las propias del ayuntamiento que hacemos como actividades extraescolares, y el periodo ampliado que te referías, que también parte de la conciliación que nosotros llevamos como ayuntamiento. Entonces, una vez que hoy se consensúen esas medidas, me imagino que el Gobierno de Castilla-La Mancha hará público esa guía y el resto de documentos o normativa o como ellos lo establezcan, que va a condicionar el inicio de curso. No es que no haya una planificación por parte de la Consejería ni por parte municipal, simplemente que como la pandemia ha evolucionado, se han tomado ya, sabéis, y que además lo preguntabais, hablabais de las ratios o del número yo os informé pues de las medidas que se habían tomado y de la información que nosotros teníamos. Sabemos que va a haber muchos más profesores, 3.000, dijo el presidente. Me consta porque los directores de los centros ya me han dicho que tienen más profesorado, pero a día de hoy no sé el número exacto de profesorado. Imagino que una vez que, además, no está cerrado, las adjudicaciones se van a hacer ahora en septiembre, es decir, que se sigue contratando a personal y cuando ya medio vaya a arrancar el inicio de curso, pues no, yo me comprometo a informaros, os preguntaré por si queréis esa información para trasladarla. Y así es la situación, es decir, voluntad por parte nuestra, del ayuntamiento, que sabéis que tiene una serie de competencias con respecto a nivel educativo de conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros, colaborar con las AMPAs y con los directores y, por supuesto, con la delegación provincial, lo que necesiten oportuno, os iré informando, pero a día de hoy es la información que tenemos. Entonces, una vez que se haga público esa guía, pues, y veremos qué decisiones desde el punto de vista municipal y las AMPAs tendrán que tomar también sus decisiones, cómo llevaremos a cabo las labores que hacemos complementarias en los centros. Y eso es lo que os puedo informar a día de hoy. Gracias, Carlos.
Sandra, respecto a la pregunta que has hecho sobre el tanatorio, yo te cuento porque yo tengo conocimiento de esto el martes cuando una vecina se acerca a hablar conmigo y a contarme que bueno, han estado velando a un familiar y que por la noche no pudieron quedarse. No hay ninguna ley, norma, resolución, absolutamente nada que impida a los familiares quedarse en el velatorio por la noche. Y así se lo hago yo saber a esta señora. Además tiene bastante lógica cuando tú piensas que por qué puedo estar a las 3 de la tarde en el velatorio y no a las 3 de la mañana. El virus no es ni más contagioso, si es por una cuestión de sanidad, no es ni más contagioso a mediodía que por la noche. Efectivamente, hubo familias que se han quedado por la noche y han estado velando. No es que haya familias de primera o de segunda, sino que hay familias que conocían que no les podían, o aunque les aconsejasen marcharse, ellos tenían el derecho a quedarse. Yo cuando esta señora me pone en conocimiento este caso, llamamos enseguida al tanatorio y decimos que qué está pasando, que por qué se está privando de ese derecho a las familias. Ellos lo que me vienen a decir es que lo que hacen es informar que a las 10 de la noche conviene abandonar las salas porque bueno, van a proceden a la limpieza y desinfección. Que eso tampoco tiene por qué ser un motivo porque la limpieza y desinfección en un tanatorio tiene que ser constante. A partir de ahí les hemos abierto, pedido explicaciones por escrito para si se considera oportuno y hay motivo abrir un expediente. Pero desde luego yo creo que ha sido una falta de información o una información que produce equívocos en las personas. Cuando llegan y te dicen, bueno, a las 10 de la noche conviene que se vayan, o quizá no decían conviene que se vayan, decían a las 10 de la noche se cierra el tanatorio. Eso es lo que tenemos que ver y ya digo, si procede poner alguna sanción a los gestores del tanatorio, pues lo haremos sin ninguna duda. Porque hoy por hoy, desde que se levantó el estado de alarma, repito, no hay ninguna norma, ley, resolución que impida quedarse. Eso no quiere decir que haya que mantener, pero eso también, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche y a las 4 de la mañana, los aforos correspondientes. Eso sí se marca y hay que mantenerlo en todo momento. Entonces, tampoco sabemos si dentro de una semana, dentro de 2 meses, esto cambiará y entonces se empezará a limitar. Pero hoy por hoy, bueno, cualquier familia que quiera quedarse, lo siento mucho, yo ya se lo expresé en primera persona, lo siento mucho por las familias que han sufrido esto, porque además es que no hay forma de resarcirles. Ha ocurrido y mal ocurrido y mala información por parte de, no solamente de los concesionarios, sino también de la empresa que en ese cargo se hiciese cargo de ese fallecido, que también tenía que saber y conocer la normativa que hay. Pues yo creo que todos los ruegos, todas las preguntas están contestadas, así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo pleno. Gracias. Adiós, buenos días.